sobre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. El título de este mensaje es a manera de pregunta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Podemos leerlo todos en voz alta? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entender mejor por qué he titulado el mensaje de esta forma. El día de hoy, los cristianos alrededor del mundo celebramos el domingo de Pentecostés. Pentecostés significa 50, porque ocurre 50 días después de la Pascua. Originalmente, Pentecostés era una fiesta agrícola judía llamada en hebreo Shavuot. Pero la palabra hebrea Shavuot significa semanas. Por eso, a Pentecostés se le conoce también como la fiesta de las semanas, que se celebra pasadas 7 semanas después de Pesaj o la Pascua. Es decir, 7 por 7, 49. Y al día número 50, Pentecostés. El día después del 7º sábado, como Dios lo instruyó en Levítico capítulo 23, versículos 15 y 16. A partir del día siguiente al sábado, sería un domingo, ¿verdad? Es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al 7º sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. En Pentecostés se agradecía a Dios por la cosecha, principalmente por las primicias de la cosecha del grano. Es por eso que también algunos llaman a la fiesta de Pentecostés fiesta de la cosecha o fiesta de las primicias. Entonces, tenemos que tener esto presente. Fiesta de Pentecostés, fiesta de las semanas, fiesta de la cosecha, fiesta de las primicias, es lo mismo. Pero algo muy importante que tenemos que tener presente es que además se conmemora en el judaísmo, incluso hasta el día de hoy, la entrega de la ley de Dios dada a Moisés en el Sinaí. Pentecostés es una de las 3 fiestas anuales principales en el judaísmo. 50 días antes de Pentecostés, Pesaj o Pascua, y 4 meses después de Pentecostés, alrededor de 4 meses, tenemos Sukkot, que sería la fiesta de los tabernáculos o las cabañas, ¿verdad? Fue precisamente al dar su ley a Moisés que Dios estableció el pacto de la ley. Y mientras los discípulos están conmemorando la entrega de la ley de Dios dada a Moisés, el pacto de la ley, en la fiesta de Pentecostés, Dios envía al Espíritu Santo para establecer oficialmente un nuevo pacto, dando cumplimiento a lo que Jeremías había profetizado unos 650 años atrás. Entonces, entendamos bien esto. En la celebración de Pentecostés estaban conmemorando la entrega de la ley de Dios a Moisés, del pacto de la ley. Y mientras están haciendo eso, Dios establece un nuevo pacto con la venida del Espíritu Santo. Jeremías 31, versículos 31 al 34, esto fue, como se les dije, 650 años antes de Cristo, que Jeremías anuncia, hablando de parte del Señor. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá
no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Se refiere al pacto de la ley en el Sinaí, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Recordemos que la idolatría es planteada o presentada en el Antiguo Testamento como adulterio espiritual, como una infidelidad conyugal hacia Dios. Versículo 33, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Observen que en este nuevo pacto, la ley de Dios ya no estaría puesta en frías y duras tablas de piedra externamente, sino en las mentes y los corazones transformados de los creyentes. Porque Dios mismo vendría a ser morada en nosotros, los que integramos la iglesia, que es el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Versículo 34, ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Conocer aquí tiene el sentido de tener comunión. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Ya no habría intermediarios, porque cada uno tendría acceso a tener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, el Mesías. Porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Habla de la futura obra de salvación lograda por Jesús en el Calvario, o la cruz del Calvario. Jesús fue crucificado en el tiempo de la Pascua y ascendió 40 días después de su resurrección. El Espíritu Santo vino 50 días después de la resurrección, es decir, 10 días después de la ascensión de Jesús. La identificación de Pentecostés con las primicias también tiene un significado muy especial, ya que los 3,000 que vinieron a la fe en Cristo en aquel día fueron las primicias de muchos millones que vendríamos después, incluyéndonos a nosotros. Para nosotros como cristianos, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés marca por lo menos 3 cosas sumamente relevantes que podemos apreciar en las pantallas. La inauguración oficial del nuevo pacto, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los seguidores de Jesucristo, el nacimiento de la iglesia. Después de establecer este cimiento, leamos el relato de Lucas en el libro de los Hechos de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Iré explicando los versículos mientras vayamos avanzando en la lectura, para luego compartir con ustedes algunos pensamientos acerca de qué significa Pentecostés para nosotros hoy en día, en el aquí y el ahora. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De acuerdo con el capítulo 1 del libro de los Hechos, los que estaban juntos conformaban un total de 120 personas que estaban unidas y orando en un mismo sentir, con la instrucción de no abandonar Jerusalén en un lugar que probablemente era el aposento alto. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. El viento siempre ha sido una representación del Espíritu Santo a lo largo de toda la Biblia. De hecho, en hebreo la palabra ruach se traduce como viento o espíritu. Y en griego la palabra pneuma se traduce también como viento o espíritu. Entonces, por ejemplo, nosotros en español tenemos palabras como neumólogo, ¿verdad? Neuma, neumólogo. ¿Qué hace el neumólogo? Ve el aire que corre dentro de nuestro cuerpo, o el oxígeno. Cuando hablamos, por ejemplo, de un neumático, ¿por qué le llamamos neumático? ¿Verdad? Es porque tiene aire adentro. Ahora, dicho de otra manera, bíblicamente el viento y el espíritu son sinónimos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La fuente de este sonido es clara. El texto bíblico nos dice que vino del cielo. Su origen es el cielo. El viento es una excelente analogía para el espíritu porque no se ve, aunque sí
se ven y se sienten sus efectos. Y se puede encontrar en todas partes como un suministro que es interminable. Se lo repito, porque es muy profundo esto. El viento es una excelente analogía para el espíritu, porque aunque no se ve, sí se pueden ver y sentir sus efectos, y se puede encontrar en todas partes como un suministro que es inagotable o interminable. De la misma manera, quizás no podemos ver físicamente al Espíritu Santo, pero sí podemos apreciar y sentir sus efectos en la transformación que ha hecho en nosotros. Ahora tenemos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el suministro divino del Espíritu Santo para nosotros es inagotable, es interminable, es eterno. Asimismo, como el viento o el aire, el Espíritu Santo está en todo lugar. Donde quiera que vayamos, allí está Él, es omnipresente. Y a la vez ahora mora dentro de nosotros, llenando nuestro ser. Sin el viento o el aire que contiene el oxígeno, todo en este planeta simplemente moriría, incluyéndonos a nosotros. Y sin la regeneración del Espíritu Santo, nosotros simplemente seguiríamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. Dios nos creó con el soplo de su aliento de vida en Génesis y nos da una nueva vida, nos hace nuevas criaturas, nos hace parte de una nueva creación con el soplo del Espíritu Santo que nos regenera y nos lleva a nacer de nuevo. Me gusta mucho pensar en que el Espíritu Santo no solo llena personas, sino también la totalidad de una casa, ¿verdad? Lo que acabamos de leer dice que fue llena toda la casa. Así como este viento del Espíritu Santo llenó a los 120 que estaban allí, también llenó todo el lugar donde estaban reunidos. Al igual que yo lo hago, te invito a que le ruegues al Espíritu Santo que su presencia inunde tu casa, la morada en la que vives, y que llene el ser interior de cada uno de los miembros de tu familia. Qué hermoso es ingresar a una casa, un hogar donde la atmósfera es completamente distinta. Y es porque el Espíritu Santo no solamente ha llenado a los moradores de esa casa, sino que además toda la casa está llena del Espíritu Santo. Versículo 3. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Al gran sonido del viento se añadió una imagen visual. Aparecieron y se posaron sobre la cabeza de cada uno de ellos llamas en forma de lenguas. De acuerdo con lo que ocurre en los versículos siguientes, el fuego con llamas en forma de lenguas representa el habla y la comunicación de un mensaje específico, del Evangelio. Observen que todos, sin excepción, tienen estas llamas en forma de lengua sobre sus cabezas. Hay una imagen de colectividad, porque todos las reciben, pero también hay un símbolo de individualidad, porque cada uno las recibe en particular. Hay una misión comunicativa que es de todos, pero a la vez esta misión comunicativa conlleva una responsabilidad que es de cada uno de nosotros. A veces cuando pensamos que todos tenemos una misma misión, podemos fácilmente caer en el acomodamiento y en el conformismo diciendo para nuestros adentros, sí, como todos tenemos la misión, que otros lo hagan. Pero lo cierto es que la responsabilidad de anunciar el Evangelio es personalísima. Y Dios nos pedirá cuentas de esto a cada uno de nosotros. El fuego también simboliza la presencia purificadora de Dios. Este fuego quema
los elementos indeseables en nuestras vidas, o se los digo de una forma un poco más cruda y directa. Este fuego quema nuestra basura interna, santificándonos y refinando nuestra fe, purificándonos. Además, el fuego enciende en nuestros corazones una llama que debe de alguna manera iluminar y encender los corazones de los demás. Y esto es sumamente profundo. No solo comunicamos un mensaje, sino que además comunicamos un testimonio de vidas transformadas y purificadas por Dios. Dios confirmó la validez de la ley en el Antiguo Testamento con fuego del cielo sobre el monte Sinaí. Y ahora el fuego de Dios está sobre las cabezas de las personas, confirmando el nuevo pacto. Vean cómo Dios hace las cosas de una manera diferente. Él se muestra más personal y cercano a nosotros en el nuevo pacto. Su fuego ya no está sobre un monte. Su fuego está sobre seres humanos. De la misma manera, su templo ya no es un edificio hecho por manos de hombres, sino que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, porque Él mora en nosotros. En otras partes del Antiguo Testamento, el fuego representa la presencia de Dios. Juan el Bautista dijo que Jesús bautizaría a las personas con el Espíritu Santo y fuego. A la luz de las Escrituras, el fuego en Pentecostés también implica que esta presencia de Dios está disponible permanentemente para todos los que creemos en Jesucristo. Versículo 4, todos, y esa palabra es bueno resaltarla, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Observen que todos, sin excepción, fueron llenos del Espíritu Santo. Esta llenura no implicaba una influencia parcial, sino una transformación total. Esta llenura del Espíritu Santo conlleva el poder del Espíritu Santo en cada uno de ellos para proclamar el Evangelio, para ser testigos de Jesucristo. El fenómeno de las lenguas que hablaron los creyentes en Pentecostés se llama glosolalia y tiene que ver con idiomas humanos existentes que otros podían entender con total claridad. Acá aparece la universalidad del Evangelio. La salvación es para todas las naciones, para todas las personas, en todas las culturas y en todos los idiomas. Pentecostés es por eso en cierto sentido una reversión de Babel. Observemos la siguiente tabla comparativa que he hecho para ustedes. Vemos del lado izquierdo de la tabla la Torre de Babel en Génesis 11 y del lado derecho de la tabla Pentecostés en Hechos 2. Vemos que en la Torre de Babel hubo unidad para el pecado. La humanidad se une para desafiar a Dios expresando, hagámonos un nombre. En Pentecostés ocurre lo opuesto. Hay unidad para la redención, para la santificación. Los discípulos se apartan, se unen en oración esperando al Espíritu Santo. Vemos también que en Babel Dios confunde las lenguas como juicio por el orgullo de las personas. Pero que en Pentecostés Dios da lenguas como un don para comunicar el Evangelio. Y vemos que el resultado de Babel es división y dispersión, mientras que el resultado de Pentecostés es comprensión total y unidad, como lo muestra la expresión, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y sabemos que el texto se refiere a lenguas maternas, al idioma materno de estas personas. Confirmemos esto leyendo de corrido los versículos del 5 al 12. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. De hecho, esta era una fiesta de peregrinaje, Pentecostés.
Entonces significa que muchos extranjeros visitaban Jerusalén. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Se los digo en una forma un poquito más en confianza. Los galileos no suelen ser bilingües. Bueno, tengo que ser un poco justo también, porque en aquella época vemos a los judíos que hablaban en su vida cotidiana arameo, que hablaban en la sinagoga y en su vida religiosa hebreo, que el idioma universal era griego, el Nuevo Testamento está escrito en griego, y también estamos hablando de que el idioma oficial del Imperio Romano era el latín. Entonces, sí tenían noción de varios idiomas, pero ¿por qué estaban hablando estos otros idiomas que los galileos no solían hablar? Esa era la pregunta que tenían. Y aquí viene un listado. Vean esta descripción, versículo 9. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual. ¿Cuántos? Todos por igual. Los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. En este listado que acabamos de leer están representados 18 idiomas. 18 idiomas, por lo menos. Es decir, el milagro de Pentecostés fue que el Evangelio fue dado a conocer por lo menos en 18 idiomas en ese momento, desde galileos que no hablaban esos 18 idiomas, necesariamente. Ahora, esto significaría como si yo hubiese viajado a Corea. Recientemente estuve en Corea, en Lausana, y créanme, no entendía. Yo admiro al Dr. Cho porque es trilingüe, ¿verdad? Habla inglés, coreano es su idioma materno, habla inglés y español muy bien. Pero cuando fui a Corea, me decían algo y yo no entendía nada. Y si yo decía algo, tampoco me entendían nada. El milagro de la glosolalia en Pentecostés era el equivalente a que yo llegara con un coreano y le empezara a predicar el evangelio en coreano sin yo saber coreano. La inteligibilidad del mensaje para que el evangelio sea universal es lo que Pentecostés nos muestra. Ahora, este era un avance prometedor de cómo el evangelio llegaría entonces a todos los confines de la tierra. Versículo 12, desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Observen que la frase subrayada es con la que he titulado este mensaje. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el milagro de Pentecostés? ¿Qué significa la llegada del Espíritu Santo para los miembros de la iglesia primitiva y para nosotros hoy en día? Para responder a la pregunta, ¿qué quiere decir esto? Los invito a usar la imaginación. Metámonos todos a una máquina del tiempo. Ubiquémonos cronológicamente en los 10 días entre la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Y tratemos de ponernos por un momento en los zapatos, o más bien dicho, en las sandalias de aquellos primeros seguidores de Jesús. Entonces, ¿en qué momento estamos ubicados cronológicamente? En los 10 días entre la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo. En el período que poéticamente llamaré la espera entre dos paracletos. ¿Se acuerdan que Jesús les dijo a sus discípulos, y yo rogaré al Padre y les enviará a otro consolador? Esa palabra consolador es paracletos. Si Él está diciendo, les enviará a otro, ¿qué está diciendo de sí mismo? Que Él también lo es. Recordemos que el término paracletos tiene un sentido muy amplio porque significa consolador, ayudador, consejero, guiador,
abogado, intercesor. Etimológicamente, parakletos viene de para en griego, que significa al lado, y kaleo, que significa llamar. Entonces, parakletos es alguien que está llamado a estar al lado de otro. Parakletos es alguien que está llamado a estar al lado de otro. Alguien que está llamado a estar a tu lado, alguien que está llamado a estar a mi lado, alguien que está llamado a estar a nuestro lado. En otras palabras, parakletos es acompañamiento divino. Entonces, estamos en los 10 días de espera entre los dos parakletos, y en las sandalias ¿de quiénes estamos? De los 120 seguidores de Jesús que estaban en Jerusalén. Imagínate lo que significó para ellos ser testigos directos de la obra y el ministerio de Jesús. Habían escuchado sus palabras de vida, sus sermones, sus parábolas, sus enseñanzas, sus debates con los fariseos, escribas y saduceos. Lo habían visto buscar lo que se había perdido. Lo vieron abrazar y amar a los marginados, desechados y rechazados por la sociedad y la religión. Lo vieron hacer milagros como alimentar multitudes hambrientas con multiplicaciones sobrenaturales, echar fuera legiones enteras de demonios, caminar sobre el agua, calmar la tempestad, sanar enfermedades incurables y hasta resucitar a un muerto en un estado de putrefacción. Lo vieron también entrar triunfalmente a Jerusalén sobre un burro y purificar el templo con autoridad y hasta usando su fuerza física intensamente. Y como si esto fuera poco, estos primeros seguidores de Jesús también lo vieron vencer a la muerte, ya que después de ser crucificado y emitir su último suspiro en la cruz, resucitó al tercer día. Y luego se presentó a ellos, habló con ellos, comió con ellos como el Cristo resucitado y estuvo entre ellos por un periodo de 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Asimismo, estos primeros seguidores de Jesús presenciaron la nube luminosa en la que Él ascendió al cielo. Esto debe haber sido sumamente impactante y extraordinario para todos ellos. Lucas registra que todos se quedaron atónitos, viendo fijamente al cielo, incluso después de que Jesús ya no era visible. Y dos ángeles se acercaron para decirles que de la misma manera en la que Jesús había ascendido al cielo, volvería. Entonces vemos que la esperanza de la segunda venida de Cristo se intensifica desde su ascensión. Por eso podemos decir Maranata. Ahora, los primeros seguidores de Jesús no solamente lo vieron haciendo todo esto que acabo de enumerar, sino que además ellos experimentaron vívidamente cómo Jesús cambió sus vidas por completo, haciéndolos libres, transformándolos, haciendo que su ceguera espiritual desapareciera, sanando sus corazones quebrantados y dándoles un propósito eterno en Él. Ninguno de estos hombres y mujeres seguidores de Jesús sería jamás el mismo. No entenderían jamás la vida, ni tampoco al mundo de la misma manera. Todo había cambiado para ellos, porque Jesús es experto en esto, cambiarlo todo, hacer nuevas todas las cosas. Ahora, imagínate haber visto, oído, vivido y experimentado todo esto en carne propia, pero no tener el poder de comunicarlo al mundo. Esto es lo que, entre otras cosas, representan los 10 días de espera entre la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo. La espera entre dos paracletos.
tener mucho que compartir y desear hacer muchas cosas, pero no tener el poder para hacerlo, ni para comunicarlo. Quizás nunca lo habías visto así. ¿Cómo habrán sido estos 10 días? Imagínate el duelo de haber visto partir a tu Señor y Salvador, el que cambió tu vida para siempre y te amó como nadie. Lo extrañas como nunca has extrañado a nadie en tu vida. La enorme expectativa en la espera de la llegada del Espíritu Santo, ese otro Paracletos, ese otro Consolador, y a la vez la impotencia de ver que solamente hay 120 personas contándote a ti, dispuestas a seguir con el legado de Jesús. ¿Y qué hace falta? Que el mundo entero, en toda era, escuche, conozca y sea transformado por ese evangelio. El testimonio que habría de alcanzar y salvar a todo el mundo se encontraba, por así decirlo, encapsulado en 120 personas imperfectas y completamente limitadas. Y estas son las cosas que uno como pastor tiene que hacer, pero bueno. Seguramente estos primeros seguidores de Jesús, no se preocupen, no los voy a judaizar, ¿okay? Estos primeros seguidores de Jesús, en algún momento de este compás de espera de 10 días entre los dos Paracletos, habrán expresado algo así como esto, y aquí empieza el monólogo de uno de los 120. Jesús nos dijo que predicáramos el evangelio por todo el mundo y a toda criatura. Pero somos tan pocos y nos sentimos tan pequeños, tan diminutos, débiles, insuficientes e insignificantes para hacer algo así. Esa es una misión demasiado grande, una misión que supera nuestras capacidades, todo lo que nosotros podríamos llegar a hacer. Pero también Jesús nos dijo, por lo menos en 2 ocasiones, que no saliéramos de Jerusalén hasta que viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Ven esta combinación? Dice que vayamos por todo el mundo y que prediquemos a toda criatura, pero nos dice que no salgamos de una misma ciudad después. ¿Quién entiende a Jesús? Esta instrucción parece contradecirse un poco, pero bueno, lo cierto es que solo tenemos que esperar en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, porque si viene el Espíritu Santo, entonces seremos testigos. Él lo dijo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces pensemos. Jesús nos ha enviado para que vayamos por todo el mundo y a toda criatura, pero nos ha dado también la instrucción de que no nos movamos de la ciudad de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Ya lo tengo. Esto seguramente significa que sin el Espíritu Santo será imposible para nosotros hacer lo que Él nos encomendó. Y que con el Espíritu Santo sí será posible que hagamos lo que para nosotros es imposible. Pero ¿cómo logrará el Espíritu Santo que tan solo 120 de nosotros alcancemos al mundo entero anunciando el Evangelio de Jesús, la salvación que solamente está en Cristo? Míranos. Somos solo 120.
Somos pocos. No tenemos dinero. No tenemos influencia política. Estamos excomulgados de la religión. Tampoco tenemos influencia religiosa. Estamos experimentando persecución. Y mira a nuestro líder. Mira a nuestro líder. Es el que negó a Jesús. Hace tan solo un mes y medio, o alrededor de un mes y medio, lo negó no solo una vez, sino 3 veces. Además es un impulsivo. Yo sé que se arrepintió, que Jesús lo perdonó y que le dijo que pastoreara a sus ovejas y está ahí intentando pastorearnos a nosotros. Pero imagínate, si nuestro líder, que es tan imperfecto y tan limitado, y supuestamente es el mejor de nosotros, ha cometido todos esos errores, ¿cómo estaremos todos los demás? Este es el primer pensamiento que quiero dejar en sus corazones. El milagro de Pentecostés quiere decir que el Espíritu Santo llega precisamente cuando las competencias y capacidades humanas topan y son insuficientes para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que el Evangelio de Cristo llegara a todo el mundo y a toda criatura, pero la realidad era que 120 personas jamás habrían podido lograrlo en sus propias fuerzas. Dios requiere de nosotros dependencia divina total y no parcial. Somos absolutamente dependientes del Espíritu Santo. El predicador Oswald Chambers dijo: Dios no coopera con nuestras competencias. Él obra cuando admitimos nuestra incapacidad. Watchman Nee dijo que el Espíritu Santo no viene para mejorar lo que somos, sino para hacer lo que nosotros jamás podríamos. El Espíritu Santo nos lleva a ser las personas que jamás podríamos llegar a ser en nuestras propias fuerzas. Nos transforma, nos cambia. Su fuego quema nuestra basura y nos purifica y nos da poder. Y lo digo como alguien que fue un niño sumamente introvertido, que jamás se imaginó pararse a hablar en público. El Espíritu Santo nos da su poder para que hagamos aquello que jamás podríamos llegar a hacer por nosotros mismos. ¿En qué has topado tú? ¿En qué han topado tus competencias y tus capacidades? ¿Qué es aquello que te gustaría cambiar de ti mismo, pero que por más que luchas y luchas no logras hacerlo? ¿Cuál es esa debilidad que te conduce a caer recurrentemente en el mismo pecado una y otra vez? Ese pecado que no puedes dejar y que intentas dejar, pero vuelves a caer. ¿Cuál es esa herida que percibes como incurable en tu mente y en tu corazón? ¿Cuál es ese aguijón mental o emocional que te atormenta todos los días, todo el día, y que aparece para inhabilitarte? Quizás has soñado con servirle a Dios, pero sientes que no eres digno, que no eres lo suficiente, que no tienes lo que se requiere y que no das la talla para ser usado por Dios. Y como Isaías has dicho: ay de mí, hombre de labios inmundos, ¿quién soy yo para dar el mensaje de Dios? O como Pedro ha dicho: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. La respuesta para todo esto es la misma: el Espíritu Santo.
El milagro de Pentecostés quiere decir que el Espíritu Santo llega precisamente cuando las competencias y capacidades humanas topan y son insuficientes para hacer la voluntad de Dios, pero también el milagro de Pentecostés quiere decir que, y este es el segundo pensamiento que quiero dejar en sus corazones, el Espíritu Santo llega cuando hay obediencia, búsqueda sincera de Dios, entrega total y expectativa ferviente. No es un asunto de pasividad, sino de fe activa y anhelante. Martín Lutero dijo acertadamente que el Espíritu Santo no es dado a los que se sientan como piedras, sino a los que claman, buscan y esperan con ardiente anhelo. Y eso que Martín Lutero dice es exactamente lo que hicieron los 120 el día de Pentecostés. Pero además, después de que ocurrió el suceso de Pentecostés en aquellos 120, Pedro predicó su primer sermón. Y vemos que después de que Pedro finaliza su sermón, sucedió lo siguiente en Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 39. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, es decir, aquellos que habían visto lo que Dios había hecho con otros, querían también recibir lo mismo. Entonces preguntan, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y esa pregunta es clave. ¿Qué debemos hacer? Porque hay algo que hay que hacer. No solo sentarse como piedras, como dijo Lutero. Esta pregunta denota la disposición para tener una fe práctica, activa. Y la respuesta fue sencilla y profunda. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don o el regalo del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para ¿cuántos? Todos, te incluye. Para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, llame. ¿Percibes que Dios te está llamando hoy para que recibas el don del Espíritu Santo? Ciertamente, el Espíritu Santo hace morada en nosotros cuando creemos en Jesús. Somos regenerados y nacemos de nuevo. En el momento de nuestra conversión, el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Pero también a la luz de la evidencia del libro de los Hechos, personas salvas que ya tenían al Espíritu Santo morando en ellas, experimentaron una y otra vez ser más y más llenos del Espíritu Santo. El predicador Charles Spurgeon dijo, Dios no busca herramientas capacitadas, sino corazones vaciados de sí mismos, listos para ser llenados por su Espíritu. Corazones vaciados de sí mismos. Una vez más vemos aquí la autonegación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, vacíese de su propio ego y esté listo. Entonces, para recibir el regalo del Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Tozer escribió brillantemente en su libro titulado El conocimiento del Dios Santo que la fe que agrada a Dios no es la que calcula posibilidades humanas, sino la que espera imposibilidades divinas. Es una de mis frases favoritas. La fe que agrada a Dios no es la que calcula posibilidades humanas, sino la que espera imposibilidades divinas. Después de Pentecostés, no son nuestras posibilidades humanas las que cuentan ya, sino las imposibilidades divinas. Porque no hay nada imposible para Dios. Y Dios ha venido a ser morada en nosotros.
con su Espíritu Santo. El Pedro que había negado a Jesús en 3 ocasiones, a tan solo alrededor de 1 mes y medio de diferencia de estar en el suelo. Yo me imagino a Pedro tirado en el suelo, llorando, quebrado por completo. Negué a mi Señor, negué a Jesús, negué a mi Señor. 1 mes y medio después, predica el Evangelio lleno del Espíritu Santo. Y 3,000 vienen a Jesús. Con el Espíritu Santo en nosotros, se puede pasar de la negación cobarde a la proclamación poderosa y valiente. Permite que el Espíritu Santo te transforme. Él puede hacer de tu peor debilidad tu mayor fortaleza. Fue lo que le pasó a Pedro. En un periodo de 1 mes y medio. ¿Cuál es tu peor debilidad? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu peor debilidad? El Espíritu Santo puede hacer de esa debilidad tu mayor fortaleza. Permite que la llenura del Espíritu Santo llene por fin ese vacío interior, ese vacío que tiene el tamaño de Dios y que solo Dios va a poder llenar. Y es con su Espíritu Santo que será llenado. Permite que el Espíritu Santo le dé sentido a tu existencia. Permite que el Espíritu Santo sane tu corazón, tu alma, tu mente. Que remueva ese aguijón de tu mente, que remueva ese aguijón de tu alma, que remueva ese aguijón de tu corazón. Permite que el Espíritu Santo te haga libre de toda opresión demoníaca y de toda esclavitud del pecado. Permite que el Espíritu Santo haga de ti un instrumento poderoso para la gloria exclusiva de Dios. ¿Cuáles son esas imposibilidades divinas que anhelas que el Espíritu Santo realice en tu vida? En tu matrimonio, en tu paternidad o maternidad, en tu familia, en tu ministerio, en tu profesión. ¿Qué es eso que te supera? ¿Qué es imposible para ti? La respuesta está en la obra del Espíritu Santo en nosotros. 120 personas que no perfilaban según los estándares del mundo fueron usadas para que hoy estemos aquí, del otro lado del mundo, del otro lado del planeta, en un idioma que ni siquiera existía en aquel momento, hablando exactamente del mismo evangelio y de lo que Dios hizo con ellos. El Espíritu Santo es el mismo y no cambia, es inmutable. Y Él puede venir a nosotros, regenerarnos, hacernos nacer de nuevo. Nacemos del agua y del Espíritu, como se lo dijo Jesús a Nicodemo. El Espíritu Santo nos da poder para ser testigos de Jesús. El Espíritu Santo nos envía, no con nuestras fuerzas, sino en su poder, hasta los confines de la tierra. Bendito Paracletos de Dios. Bendito Paracletos de Dios.
llena nuestro ser. Y sé que en la audiencia de aquellos que escuchen o vean esta predicación, hay dos tipos de personas. Personas que necesitan entregar su vida a Jesús y permitir que el Espíritu Santo haga morada en sus corazones por primera vez en una conversión. Y también sé que hay otro tipo de personas. Aquellos que han nacido de nuevo y han experimentado una verdadera conversión, pero quizá han contristado al Espíritu Santo o quizá se han olvidado de la importancia que el Espíritu Santo tiene en sus vidas y han caído en el pecado de la autosuficiencia, creyendo que van a poder hacer las cosas en sus fuerzas para solamente volverse a dar con la misma pared una y otra vez. Algo que amo del libro de los Hechos es que si rastreamos, por ejemplo, a Pedro estuvo en Pentecostés, pero al rato ya estaba lleno del Espíritu Santo otra vez, y al rato otra vez era llenado del Espíritu Santo, y va con Cornelio el centurión, y ahí todos son llenos del Espíritu Santo, incluyendo a Pedro. La llenura del Espíritu Santo es algo que vivimos recurrentemente en nuestra relación con Él. Así como podemos contristarlo con nuestros pecados, también podemos rogarle que nos llene una vez más. Y quiero orar primeramente por esas personas que anhelan ser llenos una vez más del Espíritu Santo, y luego haré un llamado a la conversión. Señor, te damos gracias por hablarnos con tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra es verdad. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dios, gracias por no dejarnos solos. Gracias por enviar a otro Parácletos o Paracletos para que nos consolara, nos guiara, nos ayudara, para estar a nuestro lado y además en nosotros. Hoy, Señor, te pedimos perdón por nuestra monotonía, por nuestra comodidad, nuestra familiaridad. Por haber dado por sentado el Espíritu Santo. Hoy te pedimos perdón por contristar a tu Espíritu Santo, y nos volvemos a dar cuenta otra vez de cuán necesario es tu Espíritu Santo, que somos totalmente dependientes del Espíritu Santo en absolutamente todo, desde lo más cotidiano y sencillo hasta lo más extraordinario y desafiante. Te necesitamos, Espíritu Santo. Llénanos, sácianos de ti. Danos más de ti, Espíritu Santo. Danos poder, Señor, para ser testigos de Jesús. Cámbianos y transfórmanos. Sánanos. Úsanos. Quiero hablar también contigo, hombre y mujer, que necesitas rendir tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Cree con tu corazón y confiesa con tus labios y dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de toda mi maldad. Hoy recibo el regalo de la vida eterna, porque sé que has vencido la muerte y creo en tu resurrección.
Transfórmame y cámbiame. Espíritu Santo, regenérame, hazme nacer de nuevo. Haz morada en mí y dame poder para cambiar y para ser un instrumento en tus manos. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en el cual podemos ser salvos. El nombre sobre todo nombre, el nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para la gloria de Dios Padre, que hemos orado. Tu nombre, Jesús, Jesús, Jesús. Nuestro amado Jesús. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.